Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:32. En las últimas horas, un fallo del Tribunal de Bogotá dejó en vilo la consulta del pacto histórico para el próximo 26 de octubre. Hay diversas interpretaciones, pero sin duda la última palabra la tendrá la registraduría. Por eso, a esta hora, Eduardo Hernández nos trata de hacer claridades sobre este enredo. Eduardo, buen día. Hola, ¿qué tal, Daniela? Un feliz día para usted. Efectivamente es un tema quizá complicado, pero vamos a tratar de desenredarlo acá y efectivamente la gran pregunta que nos estamos planteando esta mañana es qué va a pasar con esa consulta del pacto histórico, del petrismo. Pues hay que arrancar diciendo que el pacto histórico hizo una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 13 de junio, pidiendo que todos estos partidos que estamos viendo acá, la Colombia Humana, que es el partido del presidente, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, los Progresistas y el Polo Democrático, pudieran unirse, fusionarse y todos estos pasaran a llamarse ahora Pacto Histórico como un nuevo partido. Pues el 17 de septiembre llegó la respuesta del Consejo Nacional Electoral, pero una respuesta que quizá no estaban esperando en el petrismo. Básicamente lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que se avala la unión del Polo Democrático, Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, que pasarían a llamarse sí Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana, es decir, al partido del presidente y también al progresismo. Una decisión que suscitó después una tutela por parte de Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, que evidentemente no estaban de acuerdo con esta decisión. Esa es la razón por la cual viene un fallo de tutela, una medida cautelar de ese Tribunal de Bogotá mientras analizaba la situación de fondo, que avaló básicamente la unión de los partidos tal y como lo estaba buscando el pacto histórico, y es que todos estos partidos pudieran ser parte de ese nuevo partido que se estaba creando hasta ese minuto. Atención, esto es medida cautelar, quiere decir una medida temporal que adoptaba el Tribunal Superior de Bogotá mientras se tomaba una decisión de fondo. Fue en este momento cuando entonces Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos entonces nosotros a ser los tres aspirantes a la presidencia que vamos a ir a una consulta interna de ese pacto histórico que en principio avalaba a todos estos partidos por dentro, y vamos a ir el próximo 26 de octubre a definir quién es el candidato. Pero después vino el batacazo, ocurrió ayer, 7 de octubre, y fue el fallo del fondo del Tribunal de Bogotá, que básicamente lo que está planteando es dejar en firme lo que inicialmente había decidido el Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes, la unión del Polo Democrático, Partido Comunista, Unión Patriótica, sí pueden ser pacto histórico, pero dejando por fuera a Colombia Humana y a los progresistas. Básicamente lo que dijo el Tribunal de Bogotá es que no tenía sustento la tutela, que no era procedente, razón por la cual quedan las condiciones tal y como las había establecido inicialmente el Consejo Nacional Electoral, y como quien avala a Daniel Quintero y a Carolina Corcho es la Colombia Humana, y quien avala a Iván Cepeda es el Polo Democrático, ahí es donde queda la gran duda de si efectivamente podrían ir a esa consulta interna planillada para el próximo 26 de octubre. Habló en las últimas horas el registrador nacional, antes de que se conociera este fallo de fondo de tutela, y básicamente lo que está diciendo el registrador es que ya fueron asignados los recursos y que esa consulta, tal y como se había planteado, está en marcha. Hasta este momento no nos han notificado decisión diferente a la medida cautelar que nos obliga a impulsar la consulta del próximo 26. En eso estamos. Los recursos fueron entregados a la registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante. Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Ya definimos la Divipole para las consultas internas, ya establecimos el número de mesas, que son cerca de 20.000. Ya tuvimos el pasado viernes una reunión con la fuerza pública, tanto militar como policía, para asegurar esos puestos de votación. Hemos tenido más de 8 reuniones con los partidos que hacen parte de ese pacto histórico y venimos avanzando porque se trata de unas elecciones que son un desafío muy grande porque hay que prepararlas en un mes.
6 de la mañana, 37 minutos. Pues para tratar de dirimir esta pregunta, que es la que nos estamos haciendo hoy los colombianos, ¿se enredó o no esa consulta del pacto histórico? Estamos a esta hora en contacto con Alfonso Portela, fue registrador delegado para lo electoral y una de las personas que sin duda más conoce sobre estos temas electorales en nuestro país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. ¿Y qué interpretación le da usted a todo este galimatías jurídico? ¿Puede o no puede haber consulta? Eduardo, buen día. Yo creo que la consulta se desata a través de un mecanismo muy simple, que es una consulta interpartidista. Primero, ¿por qué? Porque el pacto histórico había hecho la solicitud a la registraduría de avanzar con la consulta, pero ese pacto histórico estaba integrado, o esa solicitud, por esos partidos que aparecen y que usted mostró en el inicio de la nota. Quiere decir que lo ocurrido en el tribunal los vuelve al estado natural. ¿Qué quiere decir? Que siguen siendo los partidos políticos con personería jurídica que se mantienen hasta tanto puedan activar el pacto histórico. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral condicionó el hecho del pacto histórico al cumplimiento de algunas situaciones muy particulares, y hasta tanto esas condiciones no se cumplan, pues no habrá pacto histórico, y por ende siguen vigentes las personerías jurídicas de los partidos que se fusionaron y aquellos que no fueron parte de la fusión. Entonces, lo que podría hacerse en este caso es que la consulta se convierta en interpartidista, y con eso se podría zanjar esa diferencia. Hay una pregunta que surge, doctor Portela, y es que ellos ya hicieron la solicitud a la registraduría para que hubiera una consulta interna, es decir, una consulta dentro del pacto histórico, que en el momento en el que ellos hacen la solicitud había o estaba vigente una medida cautelar temporal del Tribunal Superior de Bogotá que efectivamente avalaba de alguna manera esa unión. ¿Podrían hacer ese cambio, simplemente decir, mire, ya no vamos en consulta interna, sino consulta interpartidista, y mantener a los tres aspirantes? Precisamente, Eduardo, es por el hecho de que no prosperó la tutela que se había propuesto, y por ende pues no se pueden conculcar los derechos de esas colectividades políticas. La democracia tiene que estar avanzando, los espacios democráticos tienen que estar abiertos, y aquí en una situación que no le compete o que no es del resorte del pacto histórico, porque es una decisión judicial, fue la que los puso en esas condiciones. Entonces no se le puede cerrar la puerta a esas colectividades para que puedan llevar a cabo su consulta. Simplemente lo que se debe hacer es modificar el formato que se utilizó inicialmente, que era una consulta interna de un partido que no puede en este momento ejecutar sus actividades porque están suspendidas, y entonces se podría utilizar la figura de la consulta interpartidista y no cambiaría mucho el escenario. Sí, doctor Portela, quiero preguntarle por otro enredo que tiene esta consulta del pacto histórico, y tiene que ver con la decisión del Consejo Nacional Electoral. Si bien permite la fusión, dice que primero tiene que surtir un proceso, y es que partidos que están siendo investigados por la financiación del presidente Gustavo Petro o la campaña del año 2022, pues reservan su situación en el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto podría hipotéticamente ser otra piedra en el zapato para realizar esta consulta? Precisamente es lo que impide que se active el pacto histórico, porque la resolución del Consejo Nacional Electoral inclusive va un poco más allá del artículo 14 de la Ley 1475 de 2011. Ese artículo dice muy claro que hasta tanto no se resuelvan los asuntos pendientes o las investigaciones pendientes, no se pueden fusionar. Y aquí el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue un corte en el tiempo y dijo: las investigaciones que van hasta el 17 de septiembre se van a resolver para que pueda activarse el pacto histórico, y las que lleguen con posterioridad pues no afectarán esa fusión. Fue la única manera de poder desentrabar el tema de la solicitud del pacto histórico. Pero como aún no se han resuelto y la consulta es en octubre, pues sencillamente les da la oportunidad de mantener sus personerías jurídicas como Polo Democrático, Partido Comunista, la UP,
¿Para qué? Para que la solicitud se convierta en una consulta interpartidista y no se frustre la posibilidad de participar en esa consulta para la escogencia de los candidatos. Pongamos que efectivamente se hace ese cambio, hay una consulta interpartidista ahorita el 26 de octubre. ¿El ganador de esa consulta podría competir en otra consulta interpartidista en marzo? Yo creo que sí, porque la ley no lo tiene prohibido. ¿Qué quiere decir? Habría que mirar dentro de los estatutos de cada colectividad que no haya esa prohibición. Y si los estatutos no lo prohíben, tranquilamente pueden estar en la consulta de marzo. ¿Por qué? Porque la sujeción de los resultados de esa consulta le compete específicamente a los integrantes de esos partidos que se fueron en la primera consulta. Y si los estatutos, repito, no lo prohíben, tranquilamente pueden hacer la consulta en marzo. Y también con otras colectividades para la escogencia de un candidato único. Pero la ley 1475 en ningún momento prohíbe que se pueda realizar una segunda consulta para, digamos, ampliar la cobertura de una colectividad política. Doctor Portela, gracias por estas aclaraciones, por estos puntos de vista que nos ayudan a entender pues, cuáles son las salidas que podría tener esa consulta, en la cual, por supuesto, hay enormes expectativas en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Buen día.